La sombra en Madrid. Un caso sin pistas. La luz de una mañana de otoño en Madrid, tan nítida y dorada que parecía mentira, se derramaba sin piedad sobre el horror. Entraba a raudales por los ventanales de un ático en la calle Velázquez, un espacio diseñado para exhibir el éxito, ahora convertido en el escenario de su antítesis. El cuerpo de Ricardo Morales, el arquitecto del momento, el hombre que había redibujado el skyline de la ciudad con acero y cristal, yacía en un sillón de diseño italiano. A su lado, en una mesa de mármol de Carrara, un vaso de whisky a medio beber y una nota. Una pistola, una Walther PPK, que parecía más un accesorio de cine negro que un arma real, descansaba en la alfombra persa. Todo gritaba suicidio. Un suicidio elegante, casi coreografiado, como una de sus propias creaciones arquitectónicas. El inspector Javier Vargas observó la escena desde el umbral. A sus 50 y tantos, con un rostro surcado por más noches en vela de las que le gustaría admitir, y un traje que siempre parecía un poco cansado, Vargas tenía el don y la maldición de ver más allá de la superficie. Su compañero, el subinspector Reyes, un joven entusiasta que aún creía en las respuestas sencillas, repasaba los hechos en voz alta. Jefe, parece un caso claro. Ricardo Morales, 52 años. Éxito rotundo, pero según los primeros testimonios, sufría una depresión severa últimamente. La nota es suya. La caligrafía coincide. Se despide de su esposa, Elena, y habla de una fatiga insoportable. El arma está registrada a su nombre, sin signos de entrada forzada. El portero no vio a nadie extraño. Un libro abierto. Vargas no escuchaba del todo. Sus ojos, grises como el cielo madrileño antes de una tormenta, se movían lentamente por la habitación. El orden era casi patológico. Libros de arte alineados por tamaño, cojines perfectamente ahuecados, ni una mota de polvo sobre el lacado negro del piano de cola. Un hombre de control absoluto, un hombre que planificaría su final con la misma precisión con la que diseñaba un edificio, y sin embargo, algo chirriaba. Una nota discordante en una sinfonía demasiado se acercó a la mesa de mármol. El whisky en el vaso desprendía un aroma ahumado, a turba y a dinero viejo. La nota, escrita en un papel grueso y verjurado, era breve y elocuente. Vargas la leyó sin tocarla. Perdóname, Elena, el peso es demasiado. No puedo más. Típico, vago. Dejaba espacio para la interpretación, para el dolor de los que se quedaban. Se inclinó, olfateando sutilmente el vaso. Luego, sus ojos se posaron en la botella de Lagavulin de 16 años que estaba junto al vaso, con el tapón de corcho cuidadosamente puesto a Reyes, dijo Vargas. Su voz era un murmullo grave. Llama al forense. Pregúntale a qué hora estima la muerte. Ya lo ha hecho, jefe. Entre las 10 y las 12 de la noche. Coincide con la hora en que su mujer dice que lo dejó solo en casa para ir a la inauguración de una galería. Vargas asintió, pero su mente estaba en otra parte. Se acercó a la estantería, pasando los dedos por los lomos de los libros. Filosofía, arquitectura, biografías de hombres poderosos. Un hombre que se construyó a sí mismo. ¿Y qué lo había derribado? Se detuvo frente a un pequeño bar mueble. Una pieza de anticuario exquisita. Lo abrió. Dentro, una colección impecable de ginebras, vodkas, brandies, ni una sola botella de whisky. Extraño, para alguien que elige ahogar sus penas en Lagavulin. Volvió a la escena central. El cuerpo, la nota, el arma, el vaso, era un cuadro perfecto, demasiado perfecto. Y entonces lo vio. No era algo grande ni evidente. Era una minucia, un detalle que el asesino, en su afán por crear la puesta en escena ideal, había pasado por alto, o quizás había interpretado mal. El vaso de whisky, Ricardo Morales,
Según un artículo de una revista de sociedad que Vargas recordaba vagamente haber leído en la sala de espera del dentista, era abstemio. No por convicción moral, sino por prescripción médica. Una pancreatitis aguda 5 años atrás lo había convertido en el hombre más sobrio de las fiestas de la alta sociedad madrileña. Bebía exclusivamente agua con gas y rodaja de limón. Todo el mundo lo sabía. Era parte de su leyenda, el hombre de voluntad de hierro que había conquistado la ciudad y a sus propios demonios. ¿Por qué un hombre que no había probado una gota de alcohol en 5 años decidiría que su último acto en la tierra sería tomarse un whisky? Podría ser un gesto simbólico, un último desafío, pero no encajaba con el hombre del orden patológico. Un hombre así no rompería una regla de 5 años en su último minuto. Un hombre así se tomaría su agua con gas, escribiría su nota y apretaría el gatillo. La presencia del whisky no era un acto del suicida, era un adorno, un elemento añadido por alguien que conocía a Ricardo Morales a través de su imagen pública, no de su realidad íntima. Alguien que pensó, un hombre rico y desesperado se suicida con un whisky caro. Era un cliché, y Ricardo Morales odiaba los clichés. Reyes, dijo Vargas, y esta vez su voz tenía un filo nuevo. Esto no es un suicidio. Esto es un asesinato. Y quien lo hizo nos ha dejado su tarjeta de visita. Cree que somos estúpidos. La investigación se transformó. El ático dejó de ser un santuario de dolor para convertirse en un puzzle. Y como en todo buen puzzle, las piezas principales no tardaron en aparecer. Eran 3, cada una con un contorno nítido y una historia que encajaba tan bien como la nota de suicidio. La primera era Elena Fuentes, la viuda. A sus 32 años, 20 menos que su difunto marido, era una escultura de belleza fría y ambición afilada. Antigua galerista de arte con más contactos que escrúpulos, había conocido a Ricardo en una de sus inauguraciones y lo había capturado con la misma eficacia con la que un coleccionista adquiere una pieza codiciada. Ahora, era la heredera de un imperio. Vargas la entrevistó en el mismo ático, apenas 24 horas después. Se había negado a abandonarlo, un gesto que podía interpretarse como una muestra de profundo dolor o de férreo control territorial. Estaba sentada en el mismo sofá donde su marido había muerto, vestida con un luto de seda negra que parecía hecho a medida por un diseñador de alta costura. Inspector, no puedo entenderlo, dijo, su voz un susurro perfectamente modulado, las lágrimas contenidas pero presentes, como una lluvia fina y controlada. Ricardo no era así, era un luchador. Pero, últimamente, estaba distinto, distante, preocupado. Hablaba del peso de la responsabilidad, de la soledad en la cima. Estaba construyendo la narrativa del suicidio con la pericia de un arquitecto. Su coartada era inexpugnable. Estuvo en la inauguración de la galería Formas Vivas, en el barrio de Malasaña, desde las 9 de la noche hasta pasada la medianoche. Había hablado con docenas de personas, artistas, críticos, coleccionistas, la crème de la escena cultural madrileña. Lo llamé al móvil sobre las 11 para ver cómo estaba. No contestó. Pensé que estaría durmiendo. Una llamada, convenientemente no contestada, para establecer la hora impecable. La segunda pieza era Marcos Aguilar, el socio, el yin del yang de Ricardo Morales. Si Ricardo era la cara pública, el visionario carismático que vendía los proyectos, Marcos era el cerebro en la sombra, el técnico brillante que los hacía posibles. Trabajaban juntos desde la universidad. Su relación era una simbiosis perfecta, o eso decían. Vargas se reunió con él en las oficinas de Morales, Aguilar Arquitectos, un espacio minimalista con vistas al paseo de la casa. Marcos, un hombre de aspecto gris y ademanes nerviosos, parecía genuinamente afectado. Es una pesadilla, inspector. Ricardo,
era mi hermano. Lo construimos todo desde cero. Su dolor parecía sincero, pero bajo la superficie, Vargas detectó una corriente de algo más. Resentimiento, alivio. Con la muerte de Ricardo, Marcos se convertía en el único dueño de una de las firmas más cotizadas de Europa. El motivo era tan sólido como el hormigón armado de sus edificios. Su coartada también. Estuve cenando con unos inversores japoneses en el restaurante Kabuki, una cena larguísima. Terminamos casi a la 1 de la madrugada. Pueden confirmarlo. Estuvimos hablando de la nueva torre que vamos a levantar en Panamá. Una coartada de negocios, verificable y profesional. Perfecta para un hombre como él. Habló de la presión que sufría Ricardo, de la competencia feroz, de cómo a veces el genio roza la locura. De nuevo, la misma melodía. Y luego estaba la tercera pieza, la más esquiva, la sombra, el amante o la amante. Vargas no creía ni por un segundo en la imagen de matrimonio perfecto que Elena intentaba proyectar. Un hombre como Ricardo Morales, un coleccionista nato, no se conformaría con una sola pieza en su galería personal. Tras varios días de rebuscar en extractos de tarjetas de crédito y registros telefónicos discretos, apareció un nombre: Sofía Navarro. Un pago recurrente a un estudio en el barrio de la... Unas cuantas llamadas a deshoras a un número no guardado en la agenda. Sofía Navarro era una escultora. Su arte era lo opuesto a la arquitectura de Ricardo. Orgánico, caótico, lleno de emoción cruda. Vargas la encontró en su estudio. Un espacio amplio y desordenado, impregnado de olor a arcilla húmeda y trementina. Sofía no era como Elena. Era mayor, cerca de los 40, con una belleza natural, sin pulir, y una mirada que parecía contener todo el peso del mundo. No intentó mentir. Sí, lo conocía, admitió. Sus manos manchadas de barro, sin dejar de modelar una figura informe. Estábamos juntos. No era un secreto, era algo nuestro, algo privado. Le contó una historia diferente. Un Ricardo vulnerable, atormentado no por el trabajo, sino por algo de su pasado. Hablaba de una deuda, inspector, no de dinero, una deuda moral. Algo que su padre hizo hace mucho tiempo. Decía que su éxito estaba construido sobre cimientos podridos. Ella le daba un motivo para el suicidio. Sí, pero uno mucho más profundo y oscuro que la simple fatiga de la que hablaba la nota. Su coartada era la más débil. Estuve aquí, sola, trabajando, como cada noche. No tenía testigos. Era la sospechosa perfecta si uno buscaba un crimen pasional. Pero su dolor, a diferencia del de Elena, se sentía real, tan tangible como la arcilla que moldeaba entre sus dedos. 3 sospechosos, 3 historias impecables, 3 coartadas sólidas como rocas. Elena ganaba una fortuna. Marcos ganaba una empresa. Sofía, aparentemente, no ganaba nada. Solo perdía al hombre que amaba, lo que la convertía en la menos probable o en la más astuta. Todos ellos pintaban un retrato de Ricardo Morales que justificaba su suicidio, cada uno añadiendo un matiz que casualmente los alejaba del... Vargas sentía que caminaba por un laberinto de espejos, donde cada reflejo era una verdad a medias diseñada para ocultar una única y monstruosa mentira. La investigación oficial estaba en un punto muerto. Para el resto del departamento, el caso Morales era un suicidio con algunas preguntas incómodas. Pero para Vargas, la pregunta no era si había sido un asesinato, sino cuál de esos 3 consumados actores era el mejor mentiroso. Los días se convirtieron en semanas. El otoño madrileño se instaló con su melancolía característica, tiñendo las hojas del retiro de ocres y dorados. El caso Morales se enfriaba, cubriéndose de una pátina de burocracia y olvido. Pero Vargas no lo soltaba. Era como un dolor sordo en una muela.
una presencia constante en el fondo de su mente. Sabía que la clave no estaba en las coartadas, pulidas hasta el brillo por abogados caros y mentes calculadoras. La clave estaba en el hombre muerto. Para entender por qué había muerto, necesitaba entender cómo había vivido. Comenzó a excavar en el pasado de Ricardo Morales, una arqueología de la vida de un hombre que solo mostraba al mundo una fachada de éxito. Dejó de lado las entrevistas y se sumergió en documentos, contratos antiguos, registros de la propiedad, archivos de hemeroteca. Habló con antiguos profesores de la Facultad de Arquitectura, con ex empleados resentidos, con rivales que lo odiaban y lo admiraban a partes igual. Poco a poco, una imagen diferente de Ricardo comenzó a emerger. Una imagen mucho más compleja y oscura que la del genio hecho a sí mismo. Descubrió que la fortuna inicial de la familia Morales no provenía del talento, sino de una serie de operaciones inmobiliarias muy agresivas en la Madrid de los años 80, llevadas a cabo por su padre, un hombre de negocios implacable. Hubo rumores de expropiaciones dudosas, de socios que acabaron en la ruina. Uno de ellos, un tal Julián Aguilar, se había suicidado tras perderlo todo en una empresa conjunta con el padre de Ricardo. El apellido le sonó a Vargas como una campana de alarma. Aguilar, como Marcos, su socio. ¿Era posible? Una búsqueda rápida en el registro civil confirmó sus sospechas. Marcos Aguilar era el hijo de Julián Aguilar. El hombre que había trabajado codo con Ricardo durante 30 años era el hijo del hombre al que el padre de Ricardo había supuestamente destruido. Esta revelación cambió el tablero de juego por completo. La narrativa de la hermandad profesional se desmoronó. ¿Era posible que Marcos hubiera albergado un rencor durante 3 décadas esperando el momento perfecto para su venganza? Parecía sacado de una novela de Dumas, demasiado teatral, pero encajaba con la puesta en escena del suicidio. Un hombre capaz de planear una venganza a tan largo plazo sería también capaz de coreografiar un asesinato con esa frialdad. Pero la historia que le había contado Sofía Navarro, la de la deuda moral de Ricardo, también cobraba un nuevo sentido. Quizás Ricardo sabía quién era Marcos. Quizás la fatiga insoportable no era por el trabajo, sino por la culpa heredada. Vargas encontró pruebas de que Ricardo había estado haciendo transferencias anónimas a una fundación de ayuda para familias en deuda, y en los últimos meses había contactado a un abogado especializado en derecho mercantil histórico, pidiéndole que investigara las operaciones de su padre en los 80. Ricardo no estaba huyendo de su pasado, estaba intentando enfrentarse a él, estaba intentando repararlo. Esto contradecía la idea de un hombre a punto de quitarse la vida. Al contrario, sugería a un hombre a punto de empezar una nueva etapa, una de redención. Vargas se sentía más cerca, pero la pieza final del rompecabezas seguía fuera de su alcance. Tenía un móvil poderoso para Marcos, pero su coartada seguía siendo sólida. Tenía una comprensión más profunda de la psique de la víctima, pero no tenía pruebas físicas que vincularan a nadie con el crimen. El whisky seguía siendo su única certeza, el único error del asesino, pero no apuntaba a nadie en concreto. Era un grito en el vacío. La ciudad seguía su ritmo. La gente llenaba las terrazas de la Latina los domingos. El tráfico atascaba la Gran Vía, y la muerte de Ricardo Morales ya era solo una noticia de ayer. Vargas se sentía como un fantasma persiguiendo a otro. Una noche, frustrado, decidió caminar sin rumbo. Dejó su coche en la comisaría y se perdió por las calles del Madrid de los Austrias. El aire era frío, y el silencio de las plazas empedradas contrastaba con el bullicio de las arterias principales. Necesitaba un respiro, un ángulo diferente. Su paseo lo llevó a una pequeña callejuela cerca de la Plaza Mayor, donde sobrevivía una de esas librerías de viejo que son portales a otro tiempo. Olía a papel y a historia. Vargas entró sin un motivo claro, solo buscando refugio del frío
y de sus propios pensamientos. El librero, un anciano con gafas de culo de vaso y un chaleco de lana, lo reconoció de una visita anterior durante la investigación. Inspector Vargas, qué sorpresa. ¿Busca algo en particular o solo se protege del relente? Solo miro. Gracias, Fermín. Vargas deambulaba entre las estanterías, dejando que sus dedos rozaran los lomos de cuero gastado. De repente, el librero carraspó. «Sabe, inspector, después de que vino usted la otra vez preguntando por el señor Morales, me quedé pensando. Era un buen cliente. Venía a menudo, siempre buscando libros raros sobre la historia de Madrid. Pero su última visita fue extraña». Vargas se detuvo. Todo su cuerpo se puso en alerta. ¿Extraña? ¿En qué sentido? Vino hace un par de meses. No buscaba sus libros de siempre. Me pidió algo muy específico. Un manual. Un manual de cerrajería antiguo, de los años 70. Quería saber sobre las cerraduras de la marca Arca, modelos de alta seguridad de aquella época. Decía que era para una novela que estaba escribiendo un amigo. Una excusa bastante pobre para un hombre que no tenía amigos escritores. Vargas sintió una descarga eléctrica. Cerraduras Arca. Un detalle técnico, oscuro, insignificante para cualquiera. Pero él lo recordaba. Lo había leído en el informe preliminar de la escena del crimen, en la sección de detalles técnicos que casi nadie lee. La puerta del ático de Ricardo Morales, la original, la que se instaló cuando se construyó el edificio en 1978, era una Arca modelo 7, una reliquia de alta seguridad que Ricardo, por algún motivo sentimental o por pura excentricidad, nunca había querido cambiar. La habían forzado con una técnica moderna y limpia, pero la cerradura base era esa. ¿Le vendió el libro, Fermín?, preguntó Vargas, intentando que su voz sonara casual. Claro, tenía uno en el almacén. Una rareza. Me pagó una fortuna por... Ahí estaba, la pieza que faltaba, el eslabón perdido. No era un libro de historia, ni un tratado de filosofía. Era un manual de instrucciones. Ricardo no estaba investigando solo el pasado financiero de su padre. Estaba investigando también su propia seguridad. ¿Por qué un hombre investigaría cómo forzar su propia cerradura? No lo haría. Pero alguien que quisiera entrar sin dejar rastro, haciéndolo parecer como si la puerta nunca hubiera sido forzada, alguien que conociera la obsesión de Ricardo por los detalles y quisiera replicarla, ese alguien sí lo necesita. Pero, ¿quién sabía de esa cerradura? Elena. Probablemente. Marcos, que había estado en el ático 1000 veces. Sofía, quizás. Pero, ¿quién tendría el interés en un detalle tan técnico? La respuesta era obvia. El arquitecto, el técnico brillante, el hombre que, a diferencia de Ricardo, se deleitaba en los mecanismos internos de las cosas, no solo en su fachada. Marcos Aguilar. El problema seguía siendo la coartada. La cena con los japoneses. Vargas llamó a Reyes. Reyes, necesito que hagas algo por mí. Consigue la factura del restaurante Kabuki de la noche del asesinato, la mesa de Marcos Aguilar. Y quiero los registros de entrada y salida del aparcamiento del restaurante. Y una cosa más. Comprueba si Marcos Aguilar tiene algún tipo de alergia alimentaria registrada en su seguro médico. Reyes no entendió la conexión, pero obedeció. Unas horas después, los resultados estaban en la mesa de Vargas, y sonrió por primera vez en semanas. La factura del restaurante mostraba un menú degustación para 3 personas, lleno de platos con pescado crudo y marisco. El seguro médico de Marcos Aguilar indicaba una alergia severa al marisco, anafiláctica, y el registro del aparcamiento mostraba que su coche había salido a las 21:30 y había vuelto a entrar a las 23:45, 2 horas y cuarto, tiempo más que suficiente para ir de la zona de Castellana al barrio de Salamanca, cometer un asesinato, escenificar un suicidio y volver a los postres. Marcos no había estado en la cena.
Había llegado, se había excusado con algún pretexto, una llamada urgente, un malestar fingido. Había dejado a los inversores disfrutando de la cena a cuenta de la empresa y se había ido, luego había vuelto para pagar la cuenta y asegurarse de que su coartada quedara sellada. Era una jugada audaz, arrogante, la jugada de un hombre que se creía más listo que... Vargas convocó a los 3 sospechosos al ático de la calle Velázquez. Les dijo que era un mero trámite para cerrar el caso. La atmósfera era gélida, cargada de una tensión casi insoportable. Elena, impaciente y altiva. Sofía, triste y resignada. Marcos, calmado y profesional. Aunque Vargas notó un minúsculo tic en su párpado izquierdo, se colocó en el centro de la sala, en el mismo lugar donde había estado el cuerpo de Ricardo. No los miró a ellos, sino al ventanal, a la silueta de Madrid recortada contra el cielo crepuscular. Hemos cerrado oficialmente el caso de Ricardo Morales como un suicidio, comenzó, su voz resonando en el silencio. Vio el alivio casi imperceptible en el rostro de Elena y de Marcos. La nota, el arma, la falta de violencia, todo apunta en esa dirección. Sin embargo, siempre me quedó una duda. Se giró lentamente y su mirada se posó en la mesita de mármol. El whisky. Un hombre que llevaba 5 años sin probar el alcohol no elige un whisky para su última copa. Es un detalle poético, pero falso. Es el tipo de detalle que añadiría a alguien que quiere contar una historia, no alguien que está viviendo su final. Alguien que conocía a Ricardo, pero no tan bien. Alguien que conocía su fama, pero no sus demonios privados. Miró a Elena. Usted, Elena, sabía que no bebía. Si hubiera querido escenificar esto, habría sido más sutil. Quizás una copa de agua. Algo más acorde a su personaje. Elena lo miró con desdén. Yo no tuve nada que ver, inspector. Luego miró a Sofía. Y usted, Sofía, conocía su tormento real, la culpa por su padre. Si hubiera querido matarlo, habría usado esa verdad, no un cliché tan burdo. Su dolor es demasiado auténtico. Sofía bajó la mirada, las lágrimas asomando a sus ojos. Finalmente, sus ojos se clavaron en Marcos Aguilar. Pero luego está la tercera opción. Alguien que lo conocía profesionalmente, íntimamente en el trabajo, pero que mantenía una distancia emocional calculada. Alguien que sabía de su éxito, de su imagen pública, de su gusto por el lujo, pero que desconocía un detalle tan personal como una alergia al alcohol provocada por una pancreatitis. Alguien que pensó que un Lagavulin de 16 años era el atrezo perfecto para el último acto de un hombre como Ricardo. Marcos no se inmutó. Es una teoría interesante, inspector. Pero yo estaba cenando con unos clientes. Tengo testigos. Ah, la cena, dijo Vargas, acercándose a él. Una coartada perfecta. Tan perfecta como la escena del crimen. Clientes importantes, un lugar público, una factura que lo demuestra. Pero las coartadas perfectas, como las escenas del crimen perfectas, a menudo tienen un pequeño defecto. El suyo es el marisco, señor Aguilar. Una alergia severa. Es curioso que eligiera para su coartada un menú degustación japonés, famoso por su marisco. A no ser, claro, que usted no estuviera allí para comer. El color desapareció del rostro de Marcos. Su máscara de control se resquebrajó. Vargas continuó. Su voz ahora era un látigo. Salió del restaurante a las 9:30, dejando a sus invitados. Vino aquí. Usó una llave que sin duda tenía, pero se encontró con la cerradura de seguridad echada por dentro. Ricardo tenía miedo. Sabía que se estaba acercando a la verdad sobre su padre y sobre el padre de usted. Pero usted es un técnico brillante. Había estudiado la cerradura, esa vieja Arca modelo 7. Llevaba meses planeándolo. Compró un manual, practicó. Entró sin hacer ruido. Ricardo estaba aquí.
en este sillón. Quizás discutieron. Quizás usted le confesó quién era, el hijo de Julián Aguilar, venido a reclamar lo que era suyo. Y entonces lo mató. Con un disparo amortiguado con uno de estos cojines de seda. Limpio, profesional. Vargas hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire viciado. Luego, montó la escena. La nota, el arma en el suelo, y el toque final, el vaso de whisky. Su único error, un error nacido de la arrogancia, de creer que conocía a su víctima. Después, volvió al restaurante. A tiempo para los cafés y para pagar la cuenta, selló su coartada. Pero la verdad, señor Aguilar, siempre deja un rastro. A veces es el aroma de un whisky que nunca se bebió. Otras, el sabor de un marisco que nunca se comió. El silencio que siguió fue absoluto. Elena miraba a Marcos con una mezcla de horror y fascinación. Sofía lloraba en silencio. Y Marcos Aguilar, el hombre gris, el cerebro en la sombra, levantó la cabeza, y en sus ojos ya no había miedo, sino una especie de orgullo terrible y desolado. Se lo merecía, dijo, y su voz era extrañamente calmada. No solo él, su estirpe. Mi padre era un hombre bueno, un arquitecto con más talento que él, y el viejo Morales lo aplastó, lo humilló, le robó sus sueños y su vida. Crecí con esa historia, inspector. Crecí viendo a mi madre consumirse de pena. Mi vida entera ha sido un prólogo para esa noche. No había remordimiento en su confesión, solo la satisfacción glacial de una misión cumplida. Trabajé a su lado durante 30 años, viéndolo recibir los aplausos por mis ideas, viéndolo vivir la vida que le robaron a mi familia. Esperé pacientemente. Quería quitárselo todo, como su padre hizo con el mío. Y cuando supe que estaba investigando el pasado, que iba a intentar limpiar su conciencia con dinero, supe que era el momento. No iba a permitir que convirtiera nuestra tragedia en su acto de redención. Contó cómo lo había hecho, con la misma precisión metódica con la que diseñaría un plano. El estudio de la cerradura, la elección del momento, la coartada. El whisky fue, admitió, un toque de ironía. Quería que muriera rodeado de los símbolos de la riqueza que nos robaron. Cuando los agentes se llevaron a Marcos Aguilar, el ático pareció recuperar un poco de aire. Elena se quedó inmóvil, recalculando su futuro. Sofía se acercó a Vargas. «Gracias, inspector», susurró. Él solo asintió. Vargas se quedó solo una vez más en la escena del crimen, ahora resuelta. La luz de la ciudad entraba por los ventanales, pero ya no parecía dorada, sino cansada. Había resuelto el caso. Había encontrado al culpable, pero no sentía ninguna victoria. Solo el peso de una tragedia que se había extendido a lo largo de 2 generaciones, una sombra que había tardado 30 años en cobrarse su última víctima. Miró la silueta de Madrid, una ciudad de luces y sombras, de historias enterradas bajo el asfalto y el cristal, y comprendió que algunos crímenes no terminan cuando se encuentra al asesino. Simplemente cambian de forma, convirtiéndose en un eco, en una historia triste que la ciudad susurraría para siempre en sus noches más oscuras, a opción. Alguien que lo conocía profesionalmente, íntimamente en el trabajo, pero que mantenía una distancia emocional calculada. Alguien que sabía de su éxito, de su imagen pública, de su gusto por el lujo, pero que desconocía un detalle tan personal como una alergia al alcohol provocada por una pancreatitis. Alguien que pensó que un Lagavulin de 16 años era el atrezo perfecto para el último acto de un hombre como Rick. Marcos no se inmutó. Es una teoría interesante, inspector. Pero yo estaba cenando con unos clientes. Tengo testigos. Ah, la cena, dijo Vargas, acercándose a él. Una coartada perfecta, tan perfecta como la escena del crimen. Clientes importantes,
un lugar público, una factura que lo demuestra. Pero las coartadas perfectas, como las escenas del crimen perfectas, a menudo tienen un pequeño defecto. El suyo es el marisco, señor Aguilar. Una alergia severa. Es curioso que eligiera para su coartada un menú degustación japonés, famoso por su marisco. A no ser claro que usted no estuviera allí para el color desapareció del rostro de Marcos. Su máscara de control se resquebrajó. Vargas continuó. Su voz ahora era un látigo. Salió del restaurante a las 9:30, dejando a sus invitados. Vino aquí. Usó una llave que sin duda tenía, pero se encontró con la cerradura de seguridad echada por dentro. Ricardo tenía miedo. Sabía que se estaba acercando a la verdad sobre su padre y sobre el padre de usted. Pero usted es un técnico brillante. Había estudiado la cerradura, esa vieja Arca Modelo 7. Llevaba meses planeándolo. Compró un manual. Practicó. Entró sin hacer ruido. Ricardo estaba aquí, en este sillón. Quizás discutieron. Quizás usted le confesó quién era, el hijo de Julián Aguilar, venido a reclamar lo que era suyo, y entonces lo mató. Con un disparo amortiguado con uno de estos cojines de seda, limpio, profesional. Vargas hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire viciado. Luego montó la escena, la nota, el arma en el suelo y el toque final, el vaso de whisky. Su único error, un error nacido de la arrogancia, de creer que conocía a su víctima. Después, volvió al restaurante, a tiempo para los cafés y para pagar la cuenta. Selló su coartada. Pero la verdad, señor Aguilar, siempre deja un rastro. A veces es el aroma de un whisky que nunca se bebe. Otras, el sabor de un marisco que nunca se comió. El silencio que siguió fue absoluto. Elena miraba a Marcos con una mezcla de horror y fascinación. Sofía lloraba en silencio. Y Marcos Aguilar, el hombre gris, el cerebro en la sombra, levantó la cabeza. Y en sus ojos ya no había miedo, sino una especie de orgullo terrible y desolado. Se lo merecía, dijo, y su voz era extrañamente calmada. No solo él, su estirpe. Mi padre era un hombre bueno, un arquitecto con más talento que él, y el viejo Morales lo aplastó, lo humilló, le robó sus sueños y su vida. Crecí con esa historia, inspector. Crecí viendo a mi madre consumirse de pena. Mi vida entera ha sido un prólogo para esa noche. No había remordimiento en su confesión, solo la satisfacción glacial de una misión cumplida. Trabajé a su lado durante 30 años, viéndolo recibir los aplausos por mis ideas, viéndolo vivir la vida que le robaron a mi familia. Esperé, pacientemente. Quería quitárselo todo, como su padre hizo con el mío. Y cuando supe que estaba investigando el pasado, que iba a intentar limpiar su conciencia con dinero, supe que era el momento. No iba a permitir que convirtiera nuestra tragedia en su acto de redención. Contó cómo lo había hecho, con la misma precisión metódica con la que diseñaría un plano. El estudio de la cerradura, la elección del momento, la coartada, el whisky fue, admitió, un toque de ironía. Quería que muriera rodeado de los símbolos de la riqueza que no. Cuando los agentes se llevaron a Marcos Aguilar, el ático pareció recuperar un poco de aire. Elena se quedó inmóvil, recalculando su futuro. Sofía se acercó a Vargas. «Gracias, inspector», susurró. Él solo asintió. Vargas se quedó solo una vez más en la escena del crimen, ahora resuelta. La luz de la ciudad entraba por los ventanales, pero ya no parecía dorada, sino cansada. Había resuelto el caso, había encontrado al culpable, pero no sentía ninguna victoria, solo el peso de una tragedia que se había extendido a lo largo de 2 generaciones, una sombra que había tardado 30 años en cobrarse su última víctima. Miró la silueta de Madrid, una ciudad de luces y sombras,
de historias enterradas bajo el asfalto y el cristal, y comprendió que algunos crímenes no terminan cuando se encuentra al asesino. Simplemente cambian de forma, convirtiéndose en un eco, en una historia triste que la ciudad susurraría para siempre en sus noches más oscuras. Bajó en el ascensor en silencio. El zumbido mecánico era el único sonido que rompía la quietud de sus pensamientos. Al salir al portal de mármol, la noche de Madrid lo recibió con una bocanada de aire sorprendentemente fresco. Un coche patrulla permanecía aparcado discretamente en la acera de enfrente, un recordatorio silencioso del drama que acababa de concluir. Su compañero, el subinspector Robles, un hombre joven y entusiasta que aún creía en las victorias limpias, lo esperaba apoyado en el capó de su coche. «Buen trabajo, inspector», dijo Robles, con una sonrisa de admiración. «Menudo cabrón, el tal Aguilar. 30 años aguantando y al final lo caza. Y lo de la alergia al marisco, de manual. Lo va a contar en la academia durante años». Vargas asintió, metiendo las manos en los bolsillos de su gabardina. No compartió el entusiasmo de su subordinado. Para él, no había nada de manual en aquella historia. Era un amasijo de dolor antiguo, de veneno destilado lentamente a lo largo de décadas. No hay nada que celebrar, Robles. Es una derrota para todos. Hombre, no diga eso. Un asesino menos en la calle. Un caso cerrado. Eso es una victoria. ¿Una victoria?, repitió Vargas, mirando de nuevo hacia la ventana iluminada del ático. Un hombre está muerto. Otro pasará el resto de su vida en la cárcel. 2 familias están destrozadas. Una empresa multimillonaria probablemente se irá al garete. Y todo por un crimen cometido hace 50 años por hombres que ya están bajo tierra. Dígame, Robles, ¿dónde está la victoria ahí? Robles se encogió de hombros, su optimismo un poco mellado por la sombría reflexión de su jefe. Visto así, pero es nuestro trabajo, ¿no? Poner las piezas en su sitio. Sí, concedió Vargas, abriendo la puerta del coche. Nuestro trabajo es ordenar el caos. Pero a veces, al hacerlo, solo revelamos lo podrido que estaba todo desde el principio. El trayecto hasta la comisaría fue silencioso. Vargas dejó que Robles se encargara de los primeros trámites del informe mientras él se encerraba en su despacho. Se sentó en su silla gastada, el cuero crujiendo bajo su peso, y se quedó mirando el corcho de la pared, lleno de fotos, notas y conexiones del caso Morales. Con un gesto lento y deliberado, empezó a desmontarlo todo. Quitó la foto de Ricardo, sonriente y seguro de sí mismo. La de Marcos, gris e invisible. La de Elena, elegante y distante. Cada imagen era una pieza de un puzzle que ahora tenía sentido, pero cuya imagen final era fea y desoladora. Mientras tanto, en el ático, el silencio que había seguido a la salida de la policía era diferente. Ya no era un silencio tenso, lleno de preguntas sin respuesta, sino un vacío denso, pesado, el silencio que sigue a una demolición. Elena y Sofía permanecían en el salón, a varios metros de distancia la una de la otra, como 2 náufragas en una isla demasiado grande. Fue Sofía la primera en hablar. Su voz era un hilo frágil. Así que era eso. Todo este tiempo era eso. Elena no la miró. Sus ojos estaban fijos en el sillón de Ricardo, ahora vacío, pero que para ella seguía conteniendo la presencia de su marido, o, más bien, su ausencia. No podíamos saberlo, ¿no? La voz de Sofía adquirió un filo cortante. Papá estaba investigando, me lo dijo. Dijo que quería arreglar algo que hizo el abuelo. ¿A ti no te dijo nada? En 20 años de matrimonio, ¿nunca te contó que nuestro imperio está construido sobre las ruinas de la vida de otro hombre? Elena se giró por fin, y su rostro, normalmente una máscara de compostura perfecta, estaba marcado por la fatiga y una incipiente irritación.
Tu padre y yo teníamos un matrimonio, Sofía, no una sesión de confesión continua. Hablábamos del futuro, de la empresa, de ti. Ricardo no era un hombre que se recreara en el pasado. ¿Y su padre? Tu abuelo murió cuando tú eras un bebé. Para mí, era solo un retrato en un pasillo. ¿Qué querías que supiera? La verdad, exclamó Sofía, levantándose. Quería que alguien en esta familia se preocupara por la verdad. Marcos Aguilar dedicó su vida entera a vengarse por lo que le hicimos. Su vida entera. ¿No te dice nada eso? ¿No te horroriza? Claro que me horroriza, respondió Elena, su voz subiendo de volumen para igualar la de su hija. Me horroriza que un empleado en quien confiábamos haya asesinado a mi marido a sangre fría. Me horroriza que ahora mismo la prensa esté destrozando nuestro apellido. Me horroriza que mañana tendré que ir a la oficina y enfrentarme a un consejo de administración que querrá mi cabeza. Tengo problemas reales, Sofía. El fantasma de tu abuelo y sus pecados no van a pagar las nóminas a final de mes. La brecha entre ellas se hizo palpable en el aire del ático. Era la brecha entre la moralidad abstracta y la cruda supervivencia. Para Sofía, el mundo se había derrumbado sobre sus cimientos éticos. Para Elena, el desafío era práctico. ¿Cómo evitar que los escombros las aplastaran? No puedo creer que estés pensando en el dinero ahora, susurró Sofía, con lágrimas de incredulidad en los ojos. Pues créelo, dijo Elena, acercándose a la barra y sirviéndose un vaso de agua con mano temblorosa. Porque es lo único que nos queda. El dinero, el nombre, la empresa y todo lo que ese hombre ha intentado destruir. Ricardo dedicó su vida a hacer crecer lo que su padre empezó. No voy a dejar que un loco resentido lo tire todo por la borda. No lo haré. Elena bebió el agua de un trago, como si fuera un medicamento amargo. Su momento de vulnerabilidad había pasado. La viuda afligida estaba siendo reemplazada por la presidenta en funciones, una mujer de acero forjada en las cenas de gala y las juntas de accionistas. Sofía la miró como si fuera una extraña. La mujer que la había criado, que le había leído cuentos y curado las rodillas raspadas, había desaparecido. En su lugar había una estratega, una superviviente. Y por primera vez, Sofía se sintió completamente sola. Se dio la vuelta y caminó hacia su habitación sin decir una palabra más, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del cerrojo al girar fue tan definitivo como el de una celda. Vargas llegó a su apartamento en Malasaña pasadas las 3 de la madrugada. El edificio era viejo, con un ascensor que protestaba a cada piso. Su casa era pequeña, funcional, casi monacal. Libros y expedientes antiguos se apilaban en las esquinas. En la pared del salón, una única foto enmarcada. Una mujer joven de pelo oscuro y sonrisa triste. Hacía 15 años que se había ido. A veces, en noches como esta, sentía su ausencia como un miembro fantasma. No encendió la luz principal, solo una pequeña lámpara de lectura junto a su sillón. Se sirvió un coñac, sin pensar en ironías. El alcohol no era un lujo para él, sino una anestesia. Mientras el líquido ambarino bajaba por su garganta, sus pensamientos volvían al ático, a la confesión de Marcos Aguilar. Mi vida entera ha sido un prólogo para esa noche. Qué terrible debía ser vivir así. Convertir la propia existencia en una antesala de la venganza. Vargas había visto muchos móviles para matar. Celos, avaricia, miedo, ira súbita. Pero aquella premeditación helada, mantenida durante 3 décadas, era algo distinto. Era una forma de locura paciente, una perversión del amor filial. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre viejo y amarillento. Dentro había un recorte de periódico de un pequeño diario provincial de Asturias. El titular anunciaba un accidente en una mina, varios muertos, entre ellos su padre. Vargas tenía 16 años. Recordaba la visita del responsable de la mina, un hombre de traje barato y palabras vacías, un fallo técnico imprevisible.
una tragedia inevitable, una indemnización ridícula que su madre aceptó con la cabeza gacha. Pero Vargas, incluso entonces, sabía que era mentira. Sabía de las quejas de su padre sobre la falta de seguridad, sobre las vigas podridas, sobre el gas que se acumulaba. Sabía que la empresa había escatimado en gastos para maximizar beneficios. En cierto modo, su padre también había sido una víctima de la avaricia de otro, pero él no había dedicado su vida a la venganza. Había elegido otro camino: la ley, una fe casi infantil en que el sistema, por imperfecto que fuera, podía al menos equilibrar la balanza. Casos como el de Marcos Aguilar ponían a prueba esa fe. Demostraban que a veces la justicia formal no es suficiente para sanar ciertas heridas, que hay deudas que solo se pagan con sangre de generación en generación, como una maldición bíblica. El sol empezaba a teñir de gris el cielo de Madrid cuando Vargas finalmente se quedó dormido en el sillón, con el vaso vacío en la mano y el fantasma de su propio pasado haciéndole una incómoda compañía. Los días que siguieron fueron un torbellino mediático. El arquitecto vengador titulaban los periódicos. Programas de televisión debatían el caso, con psicólogos improvisados analizando la mente de Marcos Aguilar y tertulianos opinando sobre la delgada línea entre la justicia y la venganza. El nombre de Morales Arquitectos, antes sinónimo de vanguardia y éxito, ahora estaba manchado por el escándalo. El funeral de Ricardo Morales fue un evento sobrio y tenso, plagado de periodistas que fotografiaban a los asistentes desde la distancia. Elena, vestida con un impecable traje negro de Chanel, mantuvo una compostura admirable. Recibió el pésame con una inclinación de cabeza, sus ojos ocultos tras unas grandes gafas de sol. Sofía estaba a su lado, pálida y ausente, como una figura de cera. Apenas hablaba. La conversación entre ellas se había reducido a lo estrictamente necesario. Vivían en el mismo espacio, pero en universos emocionales diferentes. Tras el funeral, la realidad empresarial se impuso con una brutalidad descarnada. Elena convocó una reunión de emergencia con el equipo directivo. La sala de juntas, normalmente un lugar de poder y confianza, era un hervidero de miedo y especulación. Varios proyectos clave estaban en el aire. Los inversores estaban nerviosos. Un competidor, el conglomerado de construcción Valero Puig, ya había empezado a hacer ofertas hostiles por algunos de sus contratos más lucrativos. No vamos a permitir que nos hundan, declaró Elena al final de la mesa, su voz firme, sin rastro de duelo. Marcos Aguilar era una pieza importante, pero no era la empresa. Ricardo construyó un equipo, y ese equipo somos nosotros. A partir de hoy asumo la presidencia ejecutiva. Quiero un informe de daños en mi mesa para mañana por la mañana y una estrategia de contención para la oferta de Valero Puig. No vamos a vender, no vamos a ceder, vamos a luchar. Los directivos, impresionados por su resolución, asintieron. Elena se había transformado. La tragedia, en lugar de hundirla, la había solidificado, convirtiéndola en un diamante duro y afilado. Era la única forma que conocía de sobrevivir. Sofía, por su parte, se había refugiado en el despacho de su padre. El lugar, que siempre le había parecido un santuario de creatividad y poder, ahora se sentía como una tumba. Se sentó en su silla de cuero, oliendo el leve rastro de su colonia, que aún impregnaba el aire. Sobre la mesa estaban los papeles que él había estado revisando la noche de su muerte. Eran documentos antiguos, fotocopias de artículos, de revistas de arquitectura de los años 70, notas manuscritas. Movida por un impulso que no comprendía del todo, empezó a leer. Eran artículos que elogiaban al joven y prometedor Ricardo Morales padre, el abuelo que nunca conoció. Y en algunos de ellos, en las notas al pie o en las listas de colaboradores, aparecía un nombre: Julián Aguilar.
Sofía encontró una entrevista en la que su abuelo hablaba de un proyecto innovador, el edificio Tántalo, el que había cimentado su... Fue una visión que tuve, una ruptura con todo lo que se hacía en la época, decía con grandilocuencia. Pero en el margen de la fotocopia, su padre había escrito una nota con su caligrafía apretada. Visión o robo. Buscar artículo de Nueva Forma, número 34, 1972. Sofía sintió un escalofrío. Su padre lo sabía. No solo lo sospechaba, lo estaba investigando activamente. No era solo un intento de limpiar su conciencia. Estaba buscando la verdad, la prueba. Se levantó y fue a la biblioteca personal del despacho, una impresionante colección de libros y revistas de arquitectura. Buscó en los archivos hasta que encontró el volumen correspondiente de Nueva Forma. La revista era vieja, las páginas amarillentas y frágiles. Encontró el número 34. Era un especial sobre nuevos talentos de la arquitectura española. Y allí estaba, un pequeño artículo, de apenas una página, con bocetos. El titular era Julián Aguilar, la poesía del hormigón. El artículo describía un proyecto conceptual de un joven arquitecto casi desconocido, un edificio de oficinas basado en principios de sostenibilidad y luz natural, con una fachada dinámica y audaz. Los bocetos eran inconfundibles. Eran la semilla, la idea primigenia del edificio Tántalo. La firma en la esquina inferior del dibujo era clara, J. Aguilar. El artículo adjuntaba una pequeña biografía. Julián Aguilar, nacido en un pueblo de Extremadura, graduado con honores, había trabajado brevemente como delineante junior en Morales Arquitectos, antes de establecerse por su cuenta. La fecha de la revista era 6 meses anterior a que su abuelo presentara el proyecto Tántalo como la prueba. Allí estaba, en papel y tinta. Sofía sintió náuseas. No era una historia, no era una acusación de un asesino, era un hecho. Su abuelo no solo había aplastado a un rival, le había robado el alma, la obra de su vida, y había construido un imperio sobre ella. Y su padre lo había descubierto. Quizás Ricardo había intentado contactar a Marcos para reparar el daño, y quizás esa fue la gota que colmó el vaso de Marcos, la ofensa final, que los Morales quisieran comprar su tragedia con un cheque. La rabia que sintió Sofía fue una oleada de fuego. Rabia contra su abuelo, por su crimen. Rabia contra su padre, por no haberle contado nada. Rabia contra su madre, por preocuparse más por la empresa que por la verdad. Y una extraña y confusa punzada de comprensión hacia Marcos Aguilar. No de su crimen, sino de su dolor, de la magnitud de la injusticia que lo había consumido. Tomó una decisión. Cogió la revista, los papeles de su padre, y los metió en una carpeta. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. No podía dejar que su madre siguiera adelante como si nada, defendiendo un legado podrido. La verdad tenía que salir a la luz, toda ella. Y si eso significaba destruir lo que quedaba de su familia, que así fue. Su primer instinto fue llamar al inspector Vargas. Era la única persona en la que sentía que podía confiar, el único que parecía entender el peso moral de la situación. Marcó su número con dedos temblorosos. Vargas estaba en su despacho, revisando las diligencias del caso Aguilar para enviarlas al juzgado. El caso estaba cerrado, limpio, una confesión, pruebas circunstanciales sólidas, el manual de la cerradura encontrado en su casa, los registros de compra online, un móvil claro. El fiscal se iba a dar un festín. Su teléfono sonó y vio el nombre de Sofía Morales en la pantalla. Dudó un instante antes de contestar. Su trabajo con ella había terminado. Involucrarse más solo podía traerle problemas, pero contestó. Inspector Vargas. Inspector. Soy Sofía Morales, dijo ella, su voz tensa. Necesito verle. He encontrado algo. Algo que mi padre estaba investigando. Vargas suspiró. Sabía que no debería,
pero la curiosidad y una extraña sensación de responsabilidad se impusieron. ¿Dónde está? En mi casa, en el despacho de mi padre. Estaré allí en media hora, dijo. Y mientras conducía de nuevo hacia el lujoso barrio de Salamanca, Vargas tuvo la sensación de estar siendo arrastrado de vuelta a un pantano del que creía haber escapado. Se preguntó qué podría haber encontrado Sofía que fuera tan importante. El asesino ya estaba entre rejas, pero en el fondo sabía que el asesinato de Ricardo Morales no era el final de la historia. Era solo el capítulo más reciente de una mucho más antigua y oscura. Cuando llegó al ático, fue Sofía quien le abrió. Estaba ojerosa, pero en sus ojos había una nueva determinación. Lo condujo al despacho sin pasar por el salón, donde se oía la voz de Elena en una llamada de negocios, hablando de porcentajes y cláusulas. Sofía extendió los documentos sobre la mesa de caoba. Mire, esto es lo que mi padre estaba mirando la noche que murió. Esta es una revista de 1972, y este es el proyecto original del edificio Tántalo, firmado por Julián Aguilar. Vargas examinó los papeles con atención. La evidencia era irrefutable. Los bocetos, la descripción del proyecto, la fecha. Todo encajaba con la historia de Marcos. Era la prueba documental del pecado original de la familia Morales. Mi padre lo sabía, continuó Sofía, y estaba intentando hacer algo. No sé el qué, pero esto lo cambia todo, ¿no cree? Vargas la miró. Era joven, idealista, y estaba a punto de prender fuego a su propio mundo. Lo cambia todo para usted, señorita Morales. Para la ley no tanto. El asesinato de su padre es un hecho. La motivación del asesino, por muy comprensible que le parezca a un jurado, no lo exculpa. El robo de una idea no es un atenuante para un homicidio. No me importa la ley ahora mismo, replicó Sofía con vehemencia. Me importa la verdad. Mi madre está ahí fuera, intentando salvar una empresa que nunca debió existir, una empresa construida sobre una mentira. La gente tiene que saberlo. Los empleados, los clientes, todos tienen que saber en qué se basa Morales Arquitectos. ¿Y qué piensa hacer?, preguntó Vargas con calma. Voy a contarlo. Voy a ir a la prensa. Voy a publicar esto. Que todo el mundo sepa quién era mi abuelo y quién era Julián Aguilar. Vargas se apoyó en la mesa, mirándola fijamente. ¿Sabe lo que pasará si hace eso? Destruirá la empresa. El nombre de su familia quedará arrastrado por el fango para siempre. Su madre, que está luchando por salvar su futuro, la odiará por ello. Perderá todo lo que tiene. ¿Está preparada para eso? Sofía sostuvo su mirada, y por primera vez, Vargas vio en ella el mismo acero que había visto en su madre, pero al servicio de una causa diferente. Perdí a mi padre. He descubierto que mi familia es una farsa. ¿Qué más me queda por perder? Un apartamento con vistas y una tarjeta de crédito sin límite. Creo que podré sobrevivirlo. La mentira. No. Hubo un largo silencio. Vargas sentía una extraña mezcla de admiración y pena por ella. Era la clase de pureza moral que él había perdido hacía mucho tiempo. Hay algo más, dijo Sofía, bajando la voz. En las notas de mi padre menciona un nombre varias veces. Alguien a quien quería contactar. Un tal Ramiro Soler. Parece que fue socio de mi abuelo y de Julián Aguilar al principio de todo, antes de que mi abuelo se quedara con todo. El nombre hizo saltar una alarma en la memoria de Vargas. Ramiro Soler. No era un arquitecto famoso, pero el nombre le sonaba. Se había topado con él en una investigación de hacía años, un caso de corrupción urbanística en la Costa del Sol. Soler había sido un testigo secundario, un pez pequeño que se había escabullido. Un superviviente. ¿Sabe dónde encontrarlo?, preguntó Vargas. Mi padre tenía una dirección apuntada. En Altea. Ahora sí,
que el caso se estaba complicando. Dejó de ser una simple cuestión de historia familiar para convertirse en una posible investigación sobre el pasado. Si Soler había estado allí, quizás sabía más de lo que Marcos Aguilar había contado. Quizás el robo no fue tan simple. Quizás hubo algo más: coacción, chantaje o algo peor. Señorita Morales, dijo Vargas. Su tono ahora era el de un policía, no el de un consejero. Le voy a pedir que no haga nada de momento. No llame a la prensa. No hable con nadie sobre esto. Déjeme investigar a este Ramiro Soler. Si su padre lo estaba buscando, es por algo. Y podría ser peligroso. ¿Peligroso? Sofía frunció el ceño. Es un anciano, si es que sigue vivo. El pasado siempre es peligroso, sentenció Vargas, especialmente cuando hay gente que ha dedicado toda su vida a mantenerlo enterrado. El viaje a Altea fue una decisión impulsiva. Vargas se pidió 2 días libres, alegando agotamiento tras el caso Morales, algo que su superior le concedió sin hacer preguntas. No informó a nadie de su verdadero propósito. Oficialmente, el caso estaba cerrado. Esto era algo personal, una hebra suelta que no podía dejar de... Altea lo recibió con una luz blanca y cegadora que se reflejaba en las casas encaladas y el azul intenso del Mediterráneo. Era un mundo completamente diferente al gris plomizo de Madrid. La dirección que tenía lo llevó a una urbanización de lujo en las colinas, con villas que se aferraban a la ladera como percebes caros. La casa de Ramiro Soler era una construcción moderna, de líneas rectas y grandes ventanales que se abrían al mar. Un hombre de unos 80 años, pero todavía erguido y con una mirada astuta, le abrió la puerta. Llevaba un pantalón de lino blanco y una camisa azul claro. Parecía la encarnación de una jubilación dorada. ¿Señor Soler?, preguntó Vargas, mostrando su placa. Inspector Gife Vargas, de la Policía Nacional de Madrid. La sonrisa del anciano se tensó ligeramente, pero no desapareció. ¿De Madrid? Eso es un viaje largo. Espero no haber cometido ninguna infracción de tráfico en mi última visita. Pase, inspector. ¿Le apetece un agua con limón? El calor aquí es traicionero. Vargas aceptó y lo siguió a una terraza con una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte. El lujo era discreto pero abrumador. Supongo que no está aquí por una multa, dijo Soler, una vez sentado. No, respondió Vargas, yendo directo al grano. Estoy aquí por Ricardo Morales. Soler asintió lentamente, su rostro de repente grave. Una tragedia. Lo leí en la prensa. Asesinado por un empleado. Una historia terrible. Venganza, decían, por algo que ocurrió hace muchos años. Algo en lo que usted estuvo involucrado, añadió Vargas. Usted fue socio de Ricardo Morales padre y de Julián Aguilar. Soler cogió su vaso, y sus nudillos se pusieron blancos. Socio es una palabra muy grande, inspector. Éramos 3 jóvenes arquitectos que compartíamos un pequeño estudio y muchos sueños. Nada más. Sueños que para uno de ellos se convirtieron en un imperio, y para otro, en la ruina. El anciano miró al mar, sus ojos perdidos en la distancia. Los negocios son así. Unos ganan, otros pierden. Ricardo era más listo, más ambicioso. Vio la oportunidad y la cogió. Julián era un artista, un soñador. No tenía la piel dura para este mundo. Según la historia, Ricardo Morales le robó el proyecto del edificio Tántalo a Julián Aguilar. Soler soltó una risa seca, sin alegría. ¿Robar? Inspector, en arquitectura, como en todo, las ideas flotan en el aire. Ricardo cogió la idea de Julián y la hizo real. La mejoró, la vendió, consiguió la financiación. Una idea en un papel no vale nada. La ejecución lo es todo. Era un discurso bien ensayado, la justificación de un hombre que había elegido el bando ganador y había vivido bien gracias a ello.
El hijo de Ricardo Morales no pensaba lo mismo, insistió Vargas. Estaba investigando. Quería contactar con usted. ¿Por qué cree que quería hablarle? Soler se encogió de hombros, pero Vargas notó un atisbo de nerviosismo en su gesto. Supongo que la conciencia le pesaba. Quería limpiar el nombre de su padre. O quizás solo quería saber la historia completa. Pues cuéntemela usted a mí, presionó Vargas. La historia completa, no la versión oficial. Ramiro Soler suspiró. Un sonido largo y cansado, como si el peso de 50 años de silencio se le hubiera venido encima de repente. No hay mucho más que contar. Julián se deprimió. Se sintió traicionado, claro. Dejó Madrid. Volvió a su pueblo. Unos años después, oí que había tenido un accidente, una caída, una pena. Tenía un talento inmenso. Vargas se inclinó hacia adelante. Un accidente o un suicidio. Los ojos de Soler se encontraron con los de Vargas. La fachada del jubilado feliz se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre viejo y asustado. La gente habló. Siempre hablan. Dijeron que se había tirado de un andamio de una pequeña obra que estaba supervisando, pero nadie lo supo con certeza. Así que Morales no solo le robó su carrera, lo empujó a la muerte, afirmó Vargas. Eso no es justo, protestó Soler, golpeando la mesa con la palma de la mano. Ricardo no lo mató. Le dio a Julián una compensación, una suma de dinero generosa para la época, para que empezara de nuevo, para que olvidara el asunto. Fue Julián quien no supo seguir. Aquello era nuevo. Marcos Aguilar nunca mencionó una compensación. Solo habló de humillación y ruina. ¿Una compensación? ¿Estás seguro?, preguntó Vargas, su instinto de policía a toda máquina. Claro que estoy seguro. Yo fui el intermediario, admitió Soler, su voz bajando a un susurro. Ricardo me pidió que le llevara el dinero. Un maletín. 100,000 pesetas. Una fortuna en aquel entonces. Yo mismo se lo di a Julián. Le dije, cógelo, vete de Madrid, empieza en otro sitio. No puedes luchar contra él. Vargas se quedó en silencio, procesando la información. Un pago, un intento de comprar el silencio. Esto no encajaba con la narrativa de la víctima pura y el villano absoluto. La historia tenía más matices, más grises. ¿Y qué hizo Julián? ¿Aceptó el dinero? Soler asintió. Lo cogió, pero había algo roto en sus ojos. No dijo nada. Solo cogió el maletín y cerró la puerta. Fue la última vez que Vargas se levantó. Tenía lo que había venido a buscar. Una nueva pieza del puzzle, una que lo complicaba todo aún más. Si Julián Aguilar había aceptado el dinero, ¿por qué su hijo había crecido con una historia de robo y destrucción total? ¿Acaso su padre nunca le contó esa parte? ¿O es que el dinero desapareció? Una última pregunta, señor Soler, dijo Vargas, mientras caminaba hacia la salida. Usted también se benefició del éxito de Morales, ¿verdad? Su silencio también fue comprado. Ramiro Soler no respondió. Simplemente se quedó mirando el mar, un prisionero en su paraíso dorado, atormentado por los fantasmas que el dinero no había conseguido ahuyentar. De vuelta en Madrid, Vargas fue directamente a los archivos policiales. Buscó informes de la época sobre la muerte de Julián Aguilar. Lo encontró archivado como un accidente laboral en la provincia de Cáceres. El informe era escueto. Caída desde una altura de 5 metros. Traumatismo craneoencefálico. Causa de la muerte. Accidental. Caso cerrado. No había mención de suicidio, ni de un maletín con 100,000 pesetas. Algo no cuadraba. O Soler mentía sobre el dinero, o el dinero nunca llegó a su destino, o llegó y algo más pasó. Mientras tanto, en el ático de los Morales, la tensión entre madre e hija había llegado a un punto de no retorno. Sofía había esperado a que Vargas le diera noticias, pero su paciencia se estaba agotando. Veía a su madre sumergida en reuniones, llamadas y estrategias para salvar la empresa,
y cada éxito empresarial le parecía una profanación de la memoria de Julián Aguilar. Una noche, se enfrentó a ella en el salón. Elena acababa de llegar, agotada pero triunfante. Había conseguido refinanciar una deuda importante y asegurar el proyecto más grande de la firma. Lo hemos conseguido, anunció Elena, quitándose los tacones con un suspiro de alivio. Valero Puig se ha retirado. Hemos salvado la empresa, Sofía. ¿Has salvado la empresa?, repitió Sofía, con una frialdad que sorprendió a su madre. ¿O has salvado el monumento a un crimen? Elena la miró, su cansancio convertido en exasperación. No vamos a volver a tener esta conversación, Sofía. Tu padre no querría eso. No sabes lo que querría mi padre, gritó Sofía, y le arrojó sobre la mesa la carpeta con las fotocopias y la revista. Esto es lo que quería. La verdad. Lo estaba investigando. Quería reparar el daño que hizo el abuelo. Y tú solo quieres taparlo todo, seguir ganando dinero con... Elena cogió los papeles, sus manos temblando de ira. Los miró por encima, su rostro una máscara de desdén. ¿Y qué demuestra esto? ¿Que tu abuelo era un hombre de negocios implacable? Bienvenida al mundo real. Así se construyen los imperios. ¿Crees que los Valero o los Puig son santos? Todos tienen cadáveres en el armario. Pero este es nuestro cadáver, insistió Sofía. Y yo no quiero vivir de él. Pues es lo único que tienes, replicó Elena, su voz subiendo. Todo lo que eres, todo lo que tienes, desde la ropa que llevas hasta la universidad a la que fuiste, se lo debes a ese cadáver. Deja de ser una niña idealista y crece de una vez. En ese momento, algo se rompió definitivamente en Sofía. Miró a su madre y ya no vio a la mujer que la había protegido, sino a la guardiana de una mentira. No, se acabó. Si tú no lo cuentas, lo haré yo. Antes de que Elena pudiera reaccionar, Sofía salió del apartamento dando un portazo. Sabía exactamente a dónde ir, no a un periódico cualquiera. Quería hacer el máximo daño posible, el máximo ruido. Contactó a través de un amigo con una periodista de investigación conocida por su agresividad y su falta de escrúpulos. Una mujer que había intentado conseguir una exclusiva del asesinato de su padre durante semanas. Le ofreció algo mucho mejor, la historia del origen de la fortuna de los Morales. Le entregó copias. La bomba estalló 2 días después. Un reportaje a toda página en uno de los diarios de mayor tirada del país, con los bocetos de Julián Aguilar, junto a las fotos del edificio Tántalo. El titular era devastador. Morales Arquitectos, cimientos de un robo. El artículo detallaba la historia, citando a fuentes cercanas a la familia, que confirmaban la investigación de Ricardo Morales antes de su muerte. Implicaba que el asesinato y el antiguo crimen estaban conectados de una forma que la policía no había querido. El efecto fue cataclísmico. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los socios y clientes empezaron a llamar pidiendo explicaciones. El nombre de Morales se convirtió en veneno. Elena se encerró en el ático, sin contestar al teléfono, viendo cómo el mundo que había luchado tanto por salvar se desmoronaba a su alrededor. Había ganado la batalla contra sus competidores, solo para ser destruida desde dentro por su propia. Vargas leyó el artículo en la cafetería de enfrente de la comisaría, sintiendo una profunda amargura. La chica lo había hecho. Había elegido la verdad, sin importar las consecuencias. Había desatado un infierno. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Inspector Vargas? La voz era débil, temblorosa. Pertenecía a un hombre mayor. Sí, soy yo. Mi nombre es... Bueno, no importa mi nombre. Leí el artículo de hoy, sobre Julián Aguilar. El hombre hizo una pausa, como si le costara respirar. Hay algo que no cuentan, algo que deben saber. Sobre el dinero. El corazón de Vargas dio un vuelco. ¿Qué dinero? El dinero que Morales le dio. El que le llevó Ramiro Soler. Yo lo sé. Yo estaba allí.
Yo era el aprendiz de Julián en esa época. Vi el maletín y vi lo que pasó después. Vargas se puso en pie. Su café olvidado. ¿Dónde está usted? Necesito hablar con usted. No, dijo la voz. Tengo miedo, incluso después de tantos años. Pero no es justo. No es justo que todo el mundo piense que Julián era solo una víctima. Él también tomó una mala decisión. ¿Qué decisión? Urgió Vargas. El dinero no se lo quedó. Lo rechazó. Se lo tiró a Soler a la cara. Le dijo que su honor no estaba en venta. Pero después de que Soler se fuera, dos hombres vinieron a verle. Hombres que no eran de por allí, no eran arquitectos. Le hicieron una oferta. Le dijeron que podían hundir a Morales, que tenían formas de hacerlo, que solo necesitaban que él firmara unos papeles, que testificara. Julián se negó. Dijo que no quería más violencia, que solo quería que le dejaran en paz. Y ellos no se lo tomaron bien. Vargas sentía el pulso acelerado. Esto era mucho más grande que un simple robo de ideas. ¿Quiénes eran esos hombres? No lo sé, pero su coche tenía matrícula de Barcelona, y uno de ellos era socio de Valero Puig. La pieza final encajó con un chasquido aterrador. Valero Puig, el competidor de Elena, el conglomerado que había intentado aprovecharse de la muerte de Ricardo, su rivalidad con Morales no era nueva. Era tan antigua como la propia empresa. Habían intentado usar a Julián Aguilar como arma contra Morales padre en los años 70. Y Julián se había negado. ¿Qué pasó después de que se fueran? Preguntó Vargas, temiendo la respuesta. Al día siguiente, susurró el anciano. Julián tuvo su accidente en la obra. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Vargas comprendió la verdad en toda su monstruosa complejidad. Ricardo Morales padre no había matado a Julián Aguilar, pero sus rivales sí lo habían hecho. Lo mataron porque se negó a ser su peón, y un testigo muerto no podía cambiar de opinión. La muerte de Julián no fue un suicidio ni un accidente, fue un asesinato, un crimen que había permanecido oculto durante 50 años. Y ahora el hijo de Julián había matado al hijo de Ricardo, creyendo que vengaba a su padre del hombre equivocado. La tragedia era una espiral, un eco que se repetía, con cada generación pagando las deudas de la anterior. La sombra de la que hablaba Vargas no se había cobrado su última víctima. Solo estaba empezando.